tampoco es un... Claro. Sí. No es monótono. Pues si no Entonces, se hace muy... es lo que va a hacer que lo claro. hace... Entonces, bueno, vamos a intentar iniciar. Un cordial saludo. Hoy nos encontramos realizando la entrevista acerca de la fiscalización trimestral realizada al Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos INEA, de la mano del Director General de Planificación y Presupuesto. Claro, pues lo digo, gracias. Para usted tenemos una serie de preguntas en las cuales iniciaré yo. Y mi primera pregunta es, ¿cómo describiría la cultura tributaria dentro de su empresa? Bueno, buenos días. Agradecido que ustedes hayan tomado el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos como esa fuente de información tributaria que ustedes están ahorita enfocados en verla ya a nivel estudiante, ¿no? Y después que ustedes lo que van a hacer es aplicarla en el momento que ustedes se gradúen. Por ser ente del Estado, y siempre ha sido así, nosotros hemos cumplido con todo lo que es la parte tributaria. Eso es sine qua non, es algo que nosotros tenemos que cumplir. ¿Por qué? Porque es la parte recaudadora del Estado y de ahí donde vienen los recursos que van a la Tesorería Nacional, los cuales son invertidos en cualquier parte social o en el mismo pago de nosotros como entes o funcionarios públicos que estamos dispuestos a trabajar para ustedes. Ok. ¿Tienen algún área encargada o enfocada al pago de los tributos? Claro, cómo no. Por lo menos en la parte de planificación y presupuesto nosotros hacemos todos esos análisis, ¿no? Eso se hace anualmente y nosotros verificamos la ejecución todos los meses. O sea, la ejecución es diaria, la verificación es diaria y tenemos el área que es el área de control de pago. ¿Quién es control de pago? Es quien recibe ya de una vez que se han hecho las órdenes de compra, órdenes de servicio a los proveedores que nos prestan ese trabajo. Ellos son los que hacen todos los análisis y todas las retenciones, sea impuestos sobre la renta, sea IVA, sea contribuciones municipales, todas esas retenciones de tasa las hacemos nosotros a través de esa oficina. Y por supuesto ellos hacen, porque nosotros somos contribuyentes especiales, nosotros somos los que garantizamos al CENIA, al Servicio Tributario Nacional, de que ese recurso se va a recaudar y que nosotros se lo vamos a enterar todos los meses. Otra pregunta por acá. ¿Cuáles han sido los principales desafíos que han enfrentado en materia tributaria en los últimos años y a qué se debe? Bueno, más que todo es la falta de modernización del sistema. Igualito nosotros podemos cargar en el sistema, todo aquello, pero igualito tenemos que ir y entregar la rendición al sistema, ¿no? A final de cuentas es algo que es lo que viene trabajándose a nivel mundial, porque la parte ecológica es llegar al momento del cero papel, de que todo sea tecnológico, todo sea llevado digitalmente. Pero ese es el desafío más, pero a final de cuentas siempre se hace. Ok, perfecto. Y por último, por mi parte, ¿cómo consideran que la normativa actual influye en su planificación financiera? Bueno, a final de cuentas no influye negativamente. A final de cuentas, financieramente nosotros tenemos que hacer, por eso que te digo, presupuestaria es una, financiera es otra. Todo depende de cómo tú lo manejes. Cuánto gasto he tenido, cuánta retención he tenido, ese dinero a final de cuentas no es tocado, porque eso va a cuenta separada. Todo lo que yo le retengo, o nosotros como instituto, cualquier empresa del Estado le retiene a cualquier contribuyente, ese dinero queda aparte. Lo único que haces tú, enteras con todas las facturas y eso es el crédito fiscal que le va a dar al proveedor. Perfecto, ustedes cumplen con su normativa. Sí, y bueno, por supuesto al proveedor se le entrega su retención. Perfecto, bueno, por mi parte ya hice todas mis preguntas. Gracias por mi compañero. Agradecido. Bueno, por mi parte le preguntaré sobre el cumplimiento tributario. ¿Qué estrategias utilizan para asegurarse de que cumplen con sus obligaciones fiscales de manera efectiva? Bueno, eso es una planificación. A final de cuentas, nosotros antes que termine el mes, siempre se hace una rendición y lo que se evita es que incumplamos dentro de los tiempos establecidos. Uno siempre termina el mes y tienes los primeros 5 días del mes siguiente o los 5 días del mes posterior para tú poder hacer todas las rendiciones, sean a nivel presupuestario, sean a nivel financiero, sean a nivel tributario. Todas ellas se cumplen efectivamente para evitar entrar en sanciones con el servicio tributario, que es el ente regulador. Mi segunda pregunta sería, ¿han recibido algún acompañamiento o asesoría para mejorar sus procesos tributarios? Por supuesto, eso todos estamos de la mano. A final de cuentas, todos los que somos recaudadores especiales, siempre que tenemos que estar dispuestos y ellos siempre están
en contacto con nosotros, porque ¿qué es lo que ellos hacen? La fiscalización, aparte que sea in situ, es virtual. Nosotros, por ser ente del Estado, siempre tienes un analista que siempre está en contacto contigo. Es igual que nosotros tenemos analistas en otras áreas, y ellos son los que evitan de que nosotros entremos en incumplimiento, para que se vaya cumpliendo la planificación. Y por último sería, ¿cómo manejan la comunicación con el CENIA cuando tienen dudas o requieren aclaración? Efectiva, y es siempre. Al final de cuentas nosotros tenemos los números directos con ellos, y nosotros al final de cuentas igualmente por la parte del portal del CENIA, pero siempre estamos en contacto porque al final de cuentas todos tributamos al mismo servicio. Bueno, por mi parte ya terminé. Bueno, por mi parte van a hacer preguntas sobre la experiencia con la fiscalización. De primera parte, la primera es, ¿qué aspectos creen que podrían mejorarse en los procesos de fiscalización tributaria? Bueno, podemos hacerlas. Lo que pasa es que las fiscalizaciones es como pudiésemos ver. A nivel Estado son más programadas. A nivel privado son menos. Pero sin embargo, tú teniendo una buena programación y una buena planificación a nivel sector tributario y con respecto a todas las empresas, o todo, sea público, sea privado, la fiscalización va a ser mucho más efectiva. Y por supuesto que cada uno de nosotros podamos o estemos cumpliendo con esa normativa, porque al final de cuentas es un deber. Nosotros tenemos que contribuir a la recaudación fiscal, que esa es una planificación anual. Todo se maneja a través de eso. Y todos los servicios públicos vienen y dependen de esa tributación que nosotros tengamos. A final de cuentas es un impuesto. Puede ser variado, sube, baja, pero todo depende de cómo se maneja la situación económica. La segunda es, ¿han tenido experiencias positivas con fiscalizaciones que les hayan ayudado a optimizar su cumplimiento tributario? Por supuesto que sí, siempre van a ser positivas. Hay que tener algo en cuenta. Nunca nosotros vamos a trabajar en la excelencia, porque siempre vas a tener algo que mejorar. Nosotros somos perfectibles, nunca somos perfectos. Y eso tenemos que entenderlo al final de cuentas, ¿no? Eso es un trayecto de vida, al final. La perfección la tiene una sola persona y él es el único que está. Pero nosotros en este mundo terrenal somos perfectibles. Y por supuesto todo lo que nos pueda contribuir para las mejoras a nivel de procedimiento, porque no es un proceso, es un procedimiento. El proceso es administrativo, pero el procedimiento de tú cómo recaudar, cómo rendir, cómo generarle el documento, cómo yo darle a este proveedor su retención para que él pueda ir y hacer su declaración en el portal, eso es lo que nos mejora. Y al final de cuentas ese feedback existe con el ente regulador. Claro. Perfecto. Y por último, es ¿cómo describirían el impacto de la fiscalización en la gestión tributaria de su empresa? Positivo. Siempre ha sido positivo. Al final de cuentas nunca hemos tenido, y si la hubiesen tenido en algún momento, fue como estábamos diciendo, no somos perfectos. Para mejorar. Pero se mejora, por supuesto. No podemos decir de repente hay un mes que el trabajo es tan arduo, porque al final de cuentas en algún momento algo va a chocar. Pero siempre va a haber el momento de hacer el reparo. Lo que interesa es no entrar en desconocimiento de la norma para evitar problemas mayores. Muchas gracias. Bueno, estas son todas mis preguntas. Buenos días. Para finalizar esta entrevista, te voy a hacer una serie de preguntas. Si pudiera sugerir mejoras en el sistema tributario, ¿qué cambios recomendaría? Mejoras en el sistema del portal. Al final de cuentas, como estábamos hablando en un principio, siempre vamos a tener que ir al sistema. Siempre vas a tener que ir porque al final de cuentas es sine qua non que tú tienes que ir. Pero sí pueden haber mejoras digitales, porque al final de cuentas esperemos que todo esto en un futuro lleguemos a lo que es cero papel y que todo sea a través del portal. Ya muchos de los procesos, más del 80% de todos los procesos tributarios y en todos los sistemas, tanto privados como públicos, estamos interactuando con la parte tecnológica. Y eso es lo que ha ido mejorando. Cuando nosotros comenzamos, estoy hablando yo hace casi 30 años que comencé yo a trabajar, todo era manual. Claro. Estos sistemas no existían, era algo que era
muy monótono, ¿no? Tú hacías algo, pero igualito tenías que irte con tu carpetón, Claro. ir a hacer todo, presentar. Y si no ibas en el momento y había una cola y no te logró entrar, igualito entrabas en default, como dicen. Ok. ¿Qué herramientas o recursos cree que serían útiles para facilitar el cumplimiento fiscal en el sector empresarial? Una buena planificación. Todo nace en una planificación y todo muere en la planificación. La empresa privada es diferente a la empresa pública. ¿Ok? La parte presupuestaria y de planificación está en administración, lo que están estudiando. Ustedes son Administración de empresa. Contaduría. Administración. Contaduría. Ok, son de la mano. Pero la parte presupuestaria, la parte de planificación presupuestaria y financiera está dentro de administración en la privada, mientras que en la pública, planificación y presupuesto está afuera. Él es el estratégico. Entonces, ¿qué es lo que mejora todo en todo lo que es tanto los pagos financieros, los pagos tributarios, cómo yo me manejo, la producción que yo pueda tener a nivel de empresa? Es con una buena planificación, porque la parte estratégica es lo que te dice cómo te vas a, cómo naces y hasta dónde tú quieres llegar, es tu alcance. Okay. Para finalizar esta entrevista, la última pregunta, ¿hay algo más que le gustaría compartir en su experiencia con el sistema tributario? Bueno, al final de cuentas es que cumplamos. Que cumplamos nosotros como persona natural y como persona jurídica. Tenemos que cumplir con nuestros deberes tributarios. Nosotros, por lo menos las personas, nosotros, todos los años en el mes de marzo tenemos que declarar impuestos sobre la renta, mientras que las empresas son mensuales. Entonces, mientras nosotros cumplamos con todos nuestros deberes tributarios, va a haber muchas mejoras. Y entonces eso es lo que nosotros tenemos que ver. Y al final de cuentas es una cultura. Mientras tú cumplas con esa cultura, tú no vas a tener ningún problema con ningún sector. Sea el sector tributario, sea el sector administrativo, sea el sector judicial, cualquiera que tú puedas conocer, mientras uno cumpla con todos sus deberes y esté dentro de los establecimientos legales, todo va a ser lo mejor. Muchas gracias por su tiempo, señor Juan. Gracias por compartir sus experiencias sobre el proceso de fiscalización tributaria. Bueno, agradecido a ustedes que tomaron en cuenta al Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos